Sí. Ya. Bueno, el enunciado dice, un controlador de engranes con alojamiento comercial se compone de un piñón recto a 20 grados con 16 dientes que controla una corona de 48 dientes. La velocidad del piñón es de 300 RPM, el ancho de cara 2 pulgadas y el paso diametral de 6 dientes por pulgada. Los engranes son de acero grado 1, es igual. Es un dato endurecido a 200 Brinell con norma de calidad número 6, sin coronar y hechos para estar montado de manera rígida y exacta. Supongo una vida del piñón de 10 eh, a la 8 ciclos y una confiabilidad de 0,90. Determine los esfuerzos de flexión y contacto ACMA, así como los factores de seguridad correspondientes si se va a transmitir una potencia de 5 HP. Como dice el mismo enunciado, en los ejercicios de rueda dentada hay 4 factores de seguridad que hay que determinar. Ese es el objetivo de los ejercicios de ruedas dentadas. ¿Cuáles son? El esfuerzo de flexión, o sea, el factor de seguridad a la flexión en el piñón, si no me equivoco, se determina con una letra C. Eh, no, con una letra F. El factor de seguridad a la flexión del piñón y de la corona. Y el factor de seguridad al contacto del piñón y de la corona. Bueno, la corona se coloca con una G. Eh, para obtener estos cuatro factores de seguridad, se tiene que calcular el esfuerzo y el límite, como siempre se ha calculado los factores de seguridad. Y para eso tenemos que calcular una serie de factores que dependen de las características geométricas y de manufactura del piñón, que todo, lo tenemos todo en los datos. Em, esto, bueno, este es un resumen de los datos. El ángulo em, es de 20 grados, sus dientes son 16, su velocidad es 300, su ancho de cara es 2 pulgadas, que se denomina con la letra F, y su paso diametral es de 6 dientes por pulgada, que lo vamos a poner como P mayúscula. En la corona, igual, el ángulo es de 20 grados, sus dientes son 48 y su paso diametral es 6 también. Em, Vamos a hacer la relación de transmisión, que es un tercio, se denomina con la letra I, y N2 es igual a N1 por I, que son 100 RPM. Así, esta es la velocidad de la corona. Entonces, después de eso, nada nuevo, tenemos que calcular los diámetros de cada rueda. ¿Cómo se hace? Simplemente son los dientes sobre el paso diametral. En este caso, los dientes de el piñón sobre su paso diametral, los dientes del piñón son 16 y su paso diametral es 6, 16 sobre 6, 2,67 pulgadas. Y el diámetro de la corona de la misma manera, su, su número de dientes sobre su paso diametral es 8 pulgadas. Entonces,
Con esto podemos calcular la velocidad del piñón, que muchos factores dependen de esta velocidad, que es la misma fórmula que se obtiene para varias cosas, que es pi por d por n sobre un factor que convierte a la unidad que nosotros queremos trabajar, en este caso 12, porque si el paso diametral está en pulgadas, si lo divido por 12 nos va a quedar en pies. Entonces, pi por d en pulgadas, por n en rpm, sobre 12 nos queda 209,44 pies sobre minuto. Y la fuerza aplicada, que es la fuerza aplicada del piñón, se denomina con W sub T y tiene la fórmula 33.000 por HP sobre B. Esto es pura fórmula, pero son muchas, así que por eso yo las anoté, las fui anotando todas en la pauta. Entonces tenemos 33.000 por HP. ¿Cuántos HP nos habían dicho? 5. Sobre B, que es 209. Nos queda 787,7 libras fuerza. Entonces, para los factores, primero es la flexión. Se me olvidó anotar esto aquí. Primero son factores de seguridad de la flexión. Los primeros, SF sub P y SF sub G, que son del piñón y de la corona. Entonces, para los factores necesarios para obtener el factor de seguridad de la flexión, primero tenemos el factor de carga, que es K sub C. K sub C, veamos en la PPT, a ver si está por acá. Esta es una PPT antigua, así que no es la que ustedes vieron en clase, así que quizás no esté. A ver. No, es K sub 0, digamos. Factor de sobrecarga. Esto dice, máquina impulsada y fuente de potencia, uniforme 1. Impacto ligero y máquina impulsada es uniforme, 1,25. Entonces este es el primer factor que tienen que ver esta tablita. El ejercicio no nos dice ninguna pista, así que, ningún dato, así que vamos a asumir que es una máquina impulsada uniforme con una fuente de potencia uniforme. Entonces vamos a poner 1. Después el caso B, que es el segundo factor, dice números de control de calidad. Dice, las clases de 3 a la 7 incluyen la mayoría de los engranes de calidad comercial. Las clases de 8 a la 12 son de calidad precisión. Entonces, ¿qué nos había dicho el ejercicio? Calidad 6. Calidad 6, ¿cierto? Calidad 6. Entonces, ustedes pueden ir a la diapositiva sobre el casus B, acá, y obtienen las fórmulas que son B 0,25, 12 por la calidad elevado a 2 tercios, después el factor A, o sea, la constante A, y después obtienen el casus B, y esto todo depende de la calidad Q sub B. Así que, y si es que les toca un ejercicio de diente recto, le colocan la calidad y ustedes van a la PPT del casus B, y obtienen el casus B como cualquier otro factor. Ahí da 1,196. El tercer factor es el K sub S. El K sub S depende de los dientes. Ustedes van a la diapositiva de el K sub S y fácilmente de una tabla ustedes obtienen un factor Y, que depende de los dientes. No tiene mucha ciencia, 16 dientes y 0,296, 48 dientes y igual a 0,4056.
Y el K sub S tiene esta fórmula, que es F, si se acuerdan, el F es el ancho de cara, que son 2 pulgadas. Entonces, raíz de I sobre los HP elevado a este número, em, y obtienen el K sub S1 y el K sub S2 para el piñón y la corona. Recuerden que son dos factores de seguridad, uno para el piñón y uno para la corona, no necesariamente son iguales, así que esta es una primera diferencia, el K sub S. Después para el K sub M, que es otro factor, el cuarto factor, o sea, aquí lo fui numerando, esta es la fórmula, 1 más C sub MC, C sub PF por C sub PM más CM sub MA por C sub E. Esto en clase vieron cada uno seguramente qué significaba, de qué dependía. eh, Depende de la manufactura, si no me equivoco. Si ustedes van a la PPT van a ver varias maneras de obtener esto C sub, C sub algo. C sub M, C sub PF, C sub E, C sub PM, C sub MA. Em, todo esto depende de los datos, de las características que nos diga el ejercicio, así como em, esto, sí, estará ahora acá, no, em, de las características de la rueda que nos diga el ejercicio. Esto igual es un poco relativo, lo pueden preguntar perfectamente, y si no asumen, si no asumen los factores como uno, no hay problema. Sí, porque esta fórmula, si no me equivoco, es para esto a 0 grado 1. A ver, vamos a la PPT al tiro de... mm, Claro, esto, si van a la PPT la actualizada, el K sub M les va a salir como esta fórmula, sus factores dependen de la manufactura, y uno de ellos es el C sub PF, que esta es una de las fórmulas para representar lo que elegí, y depende de la manufactura. Entonces, ustedes van y van calculando cada uno según las características que dé el ejercicio sobre su manufactura, lo obtienen y después obtienen el K sub M. Eh, Esto, capaz que en la prueba, si es que les sale uno de estos ejercicios, va a estar muy claro, entonces no van a haber muchas confusiones. El C sub MA se obtiene en un gráfico. Está todo en la PPT actualizada de 10.2. Después el K sub B, depende si M sub B es más de 1,2. Como el ejercicio no nos dice nada, entonces, si no nos dice nada, estos factores son 1. Entonces, K sub B igual a 1, K sub R. K sub R es para la confiabilidad. Hay una tablita también en la PPT, esto es una tabla. Hay una tablita en la PPT para las confiabilidades 0,90, 0,99, 0,999, y su respectivo KR. Si ustedes van a la PPT, les va a salir esto y va a salir una lista de KR. Bueno, para R igual a 0,90 es 0,85 el KR. El K sub T, bueno, aquí no se alcanza a ver el recorte, pero el K sub T es el de temperatura, y le puse 1 porque se asume que se trabaja a temperatura óptima, pero también me parece que hay, no sé si un gráfico o una tabla para distintas características de la temperatura que para el caso T. Pero en este caso, como no nos dicen nada, si trabaja a alta o baja temperatura,
colocamos temperatura óptima igual K sub T 1. Entonces, estos son los 7 factores, 5, 6, 7 factores que esto tienen que ver con el esfuerzo de flexión permisible. Como dice de grado 1, hay un gráfico, si no me equivoco, en la PPT 10.2 que dice para los grado 1, grado 2, grado 3, esos son aceros, grado 3, niquelado, si no me parece, y cada uno tiene una ST, un número ST distinto, o sea, característico. En este caso, para el esfuerzo de flexión permisible, para el acero de grado 1, ST es igual a 77,3 HB más 12.150. Esto lo sacan de un gráfico. Hay distintas rectas para los distintos aceros. A ver si estará por acá. Ah, sí, claro. Grado 1. Bueno, este es otro, no es el mismo. Aquí está, ¿no? Sí. Claro, grado 1, grado 2, grado 3, grado 1, o sea, no, ese sí, no, es otro. Entonces, dice, número de esfuerzos flexionantes permisible para engrano de acero niturado, endurecido completamente, 4140, 4340 en KB6. Esto es para engranes de acero niturado. O sea, no endurecido completamente. Entonces, ustedes van aquí, dureza al núcleo, habíamos dicho eh, esto 200, o sea, esta es la recta, pero aquí en HB son 200 HB, y dice el número de esfuerzos flexionantes permisibles, esto es el resultado de la recta. Entonces depende de solamente la dureza. Aquí 77,3 HB más 12.150. Este es el que usan también en el ejercicio propuesto del, de la, esto, de la PPT, esta fórmula. Así que si le dan una rueda de las mismas características, está súper. Depende mucho de lo que diga el ejercicio. Entonces son 200 HB, nos da ST 28.260 PSI. Piñón y corona, porque los dos tienen 200 Brinell. Después, factores de ciclo de esfuerzo, que son Y sub n de piñón y Y sub n de corona. Entonces, la fórmula es un poco esto, rara, que es 1,3, como ven, 1,3358 ciclos a la menos 0, bueno, esto. Y en el caso de la corona, sobre 3,06. Esto, como habíamos visto en el ejercicio, los dos tienen que tener una vida de 10,8 ciclos. Dice, supongo una vida del piñón de 10,8 ciclos. Entonces, la corona tiene que estar acorde a la vida del piñón. Entonces le colocamos 10,8 también. O sea, 10 a la 8 también. Entonces, calculamos el factor de ciclo de esfuerzo del piñón y de la corona y nos da estos dos valores. Y después de sacar todos esos factores, finalmente la flexión. Esta es la fórmula del esfuerzo de flexión en una rueda dentada, que es esta fuerza que habíamos calculado al principio, los factores 1, 2, 3, 4, 5, lo otro, lo otro es para otro tema. eh, esto, el paso diametral sobre el ancho de cara y un factor J, que es I sobre K sub F, que si no me equivoco es no, otro factor. I sobre K sub F por Mn.
Esto también se puede sacar de un gráfico que también está en la PPT 10.2. Van a la J y lo sacan. Esto para el piñón y para la corona. Esto, a ver si está por acá ese gráfico de J. Eh, sí, sí. Dice esto, factor geométrico J, acá abajo, número de dientes del engrane para que se desea el factor geométrico. Entonces, esto, uno era de, o sea, la corona de 48 dientes por acá, y el piñón, si no me acuerdo cuánto era, el piñón era de 16. Ya. Sí, volvemos. Entonces, por ejemplo, el piñón de 16, el piñón de 16 y la corona de 48 está por acá. Por acá está em, esto, la J. Después, em, el, la corona de 48 y el piñón de 16, que es el número de dientes del engrane acoplado. 15, bueno, por acá estaría como el 16, por acá. Este otro gráfico distinto al que está en... hay otro gráfico en la PPT actualizada 10.2 que es mucho más claro que este. Esto les va a facilitar mucho más la vida, calcular el J, tener J. Eh, bueno, lo sacan del gráfico y obtienen J para el piñón y para la corona. Entonces, finalmente pueden calcular el esfuerzo de flexión con todos esos factores. Eh, lo hacen para el piñón y para la corona. Y después tenemos sigma sub perm, que sería como el límite, porque el factor de seguridad es el límite sobre el esfuerzo. Entonces, para el límite, simplemente es ST, que ya lo habíamos calculado, ST, por I sub n, que lo habíamos calculado también, que es el factor de ciclo de esfuerzos, sobre K sub T y K sub R, que es el de temperatura y la confiabilidad. Entonces, todo esto ya lo habíamos calculado y obtenemos PERM para piñón y PERM para corona, y podemos obtener los factores de seguridad al tiro. Entonces, em, esto es para la flexión. Ahora viene el factor de seguridad del desgaste, o S sub H. Entonces, para esto hay que hacer un proceso similar a lo que hicimos en flexión, que es bastante largo, con varios factores, pero está todo en la PPT 10.2. Vayan paso a paso, acuerden esto, vean, vayan ticando con cada factor que está dentro del esfuerzo de flexión, y lo mismo para el factor de desgaste. Esto, vamos al tiro a cómo se calcula el esfuerzo de contacto. Este es el esfuerzo de contacto, que es para calcular el factor de seguridad del desgaste. Tiene todos estos factores: CP, la fuerza, K sub 0, K sub B, K sub S, K sub M, DP, F, CF, Y y un medio
Entonces, esto muchos ya los tenemos que lo habíamos calculado del esfuerzo anterior, así que solamente nos queda calcular C sub P, que es el coeficiente elástico, que es 2300 para el acero, así nomás, se mide en raíz de PSI. El coeficiente de la condición superficial, CF1, que esto igual se asume. Si ustedes van, hay un gráfico de CF y abajo hay una pequeña tablita de ver qué valores de CF se puede asumir. CF, según yo, es para más calidad. Eh, Después el factor I que tenemos acá, es el coseno del ángulo, que recuerden que es 20 grados. El coseno del ángulo por el seno del ángulo sobre 2mn, el módulo normal, por el módulo G, sobre el módulo G más menos 1. Entonces, el módulo normal es 1 para engranaje recto, o sea, M sub n es 1 para el engranaje recto y M sub G es 1 sobre la relación de transmisión. ¿Cuál es la relación de transmisión? Eh, un tercio. Entonces, M sub 1 sobre un tercio igual a 3. Y nos queda que I, tenemos todos estos datos, y es igual a 0,1205, que es el factor geométrico. Entonces, tenemos la resistencia a la fatiga también, que es para calcular el S sub perm, que es 322 Brinell, o sea, 322 por el Brinell más 29.100. Esto también tienen que ir a la tabla de resistencia a la fatiga y revisar las características de la rueda y cuánto dé. Y tenemos el piñón y la corona, que ambos dan el 93.500 PSI. Tenemos un factor de ciclos que también es como parecido al, al I sub NP y I sub NG, solo que tiene otra fórmula para la picadura. Esto también lo pueden ver en la PPT de picadura de Z sub n. Ven las características de la rueda y calculan, usan la fórmula adecuada para Z sub n, calculan del piñón y de la corona, y hacen la relación de dureza. Como ambos son de la misma dureza, es 1, es menor a 1,2, también está en la PPT que si es menor a 1,2, C sub h es igual a 1. Y si no, si es mayor a 1,2, tienen que ver los valores de C sub h, pero generalmente van a tener la misma dureza, porque es lo que se suele hacer. Después tenemos finalmente el esfuerzo de contacto, que son todos los factores que calculamos. No nos queda ninguno, C sub f y dB es el diámetro. Entonces, este varía para cada uno. Entonces tenemos que el esfuerzo de contacto para el piñón es este y el esfuerzo de contacto para la corona es este. Entonces, ya tenemos el esfuerzo, nos queda el límite, que para el contacto, el límite son estos factores que ya lo habíamos calculado, el S sub C, que es la resistencia a la fatiga, el Z sub N, el C sub H, el K sub T y el K sub R, que es la confiabilidad. Entonces, tenemos que el límite para el piñón es 106.408 PSI y el límite para la corona es 109.214 PSI. Eh, entonces, tenemos que el factor a la seguridad del desgaste, S sub H, es simplemente el esfuerzo de contacto sobre el límite de durabilidad del contacto, y para el piñón es 1,08 y para la corona 1,91. Entonces, como vemos, ya tenemos los 4 factores de seguridad que había mencionado al principio, que son necesarios para calcular, que calcular, y si vemos todos son mayores a 1, así que no falla. Eso básicamente es un ejercicio de ruedas dentadas
En la PPT hay un ejercicio resuelto que es muy parecido a este. Les recomiendo que ambos los revisen y vayan estudiando PPT por PPT si es que sale un ejercicio de esto. La verdad, el profesor nunca lo ha preguntado, pero no está de más estudiarlo, ya que este puede ser el primer semestre, porque esto queda materia y esto él puso en la mesa esta materia primero. Espéreme un momento y, o sea, claro, espéreme un momento y yo les aviso para hacer la nueva reunión eh, para el, para hacer el ejercicio parecido a la tarea que es de cadenas. Espéreme un momento. Ya, ahora sí, voy a cerrar la reunión porque se va a cortar y voy a hacer una nueva para poder enseñar lo de la tarea. Voy a hacer un ejercicio muy similar, aunque no lo tengo desarrollado, pero voy a decir cómo más o menos se hace, ¿ya? Voy a finalizar y voy a agendar una nueva, hacen clic en la misma invitación.